Una secuencia didáctica es una configuración alternativa en la cual se estructuran procesos de enseñanza y de aprendizaje, con una particularidad, y es que hay una participación conjunta entre maestro y estudiantes en su diseño, desarrollo y evaluación. Me voy a permitir hablar de algunos de los elementos que la constituyen. En primera instancia, es necesario dar sentido y significado a los saberes y a los contenidos en términos de su contextualización. Para eso es fundamental que el maestro reconozca a los estudiantes, los sujetos con los cuales va a interactuar, y desde allí reconozca sus intereses, problemáticas, tensiones y preguntas en el campo de la disciplina que va a enseñar. De esta manera se define la línea temática. La línea temática tiene tres componentes. El primero selecciona un objeto o un contenido particular de la disciplina a enseñar. El segundo elemento es que vincula acciones y elementos de la vida cotidiana que resulten de interés particular para los estudiantes y el maestro. Y el tercero elige la forma de mediación que pondrá en diálogo los dos anteriores. Bueno, siguiendo con este ejercicio de fundamentación inicial de la secuencia, tenemos también la definición de un problema o de una pregunta problematizadora. Esa pregunta problematizadora tendrá que resolverse en el tiempo, por lo tanto no puede ser cerrada y enunciarse para que su respuesta sea un listado o una respuesta de sí o no. Por el contrario, permitirá acciones en el tiempo de búsqueda, de indagación, de conceptualización y de apropiación del conocimiento. En esa medida se formulará la pregunta y se dirigirá acciones en función de los objetivos. Un objetivo general que demarque qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Y unido a ello se respaldará en una justificación que muestre la pertinencia, el sentido, la razón de ser del proceso a desarrollar. Si bien todos los componentes de la secuencia pueden ser flexibles, adquirir nuevos rumbos, establecer otras maneras de concreción, hay un elemento que puede variar hasta el final y tiene que ver con el título. La manera como nombramos la secuencia y el proceso o el camino de conocimiento es determinante. Le da forma, identidad y recrea un poco lo que constituye la experiencia de maestros y estudiantes en relación con los saberes. Otro asunto importante es considerar que para poner a circular los saberes es necesario que el maestro ante todo esté fundamentado y que esta construcción también permita que los estudiantes se impliquen. Es necesario recurrir a fuentes bibliográficas de respaldo que permitan poner en diálogo los conceptos centrales de la secuencia didáctica. En esta medida es importante no solo referir una, dos o tres fuentes, sino buscar aquellas que sirvan de respaldo muy sólido para establecer esos elementos propios de la línea temática. Entonces, si estamos hablando de un elemento de la vida cotidiana, de un asunto propio de la disciplina y de una forma de mediación, esto tiene que fundamentarse y desarrollarse en la perspectiva de varios autores. Aquí no es reproducir teorías, parafrasear ideas de otros, sino poner al servicio las fuentes en función de lo que se quiere constituir y consolidar teóricamente en la secuencia. En este apartado también pueden haber elementos legales que entren a fundamentar y a respaldar el ejercicio propio de la construcción teórica. Una vez definido esta estructura base que va a permitir el desarrollo de la secuencia, viene lo que se considera el componente metodológico. En este componente circulan cómo el maestro, los saberes y los estudiantes van a interaccionar para configurar el proceso de conocimiento. También se habla de los medios, de los recursos, de los escenarios propios para la experimentación y la puesta en curso de los saberes. De otro lado, también allí podemos referenciar cómo se va a estructurar la secuencia misma en términos de momentos, etapas o desarrollos. Algunos autores plantean términos muy generales y hablan de que cada una de las sesiones tiene un inicio, un desarrollo y un cierre.
Básicamente esos momentos se mantienen, pero la idea es que cada maestro otorgue identidad y personalice cada uno de estos momentos de acuerdo a la temática de su secuencia. Ampliando un poco este componente metodológico, cabe anotar la necesidad de que transcurran varias sesiones de clase para que se hable de secuencia didáctica y no quede referenciado solo como un acto episódico de un taller y no se confunda con otro tipo de configuración. Es necesario que también se evidencien la manera como esa estructura va a permitir un diseño global en el que siempre permanezca la línea temática y por consiguiente estemos fundamentados en la pregunta problematizadora. ¿A qué obedece un momento de inicio? Es el preámbulo. Lo que permite que el maestro y el estudiante se interesen y se dispongan a conocer. Es algo como el calentamiento de un ejercicio inicial en el que la pregunta, las mediaciones tecnológicas pueden ser referencia y motivo de provocación para que los estudiantes tengan desde allí un punto de partida para participar en la sesión. En ese momento de inicio se recogen saberes previos, se hacen ejercicios de exploración, de búsqueda, se hipotetiza y se genera toda una condición para poder continuar con un segundo momento de desarrollo. El momento de desarrollo es el grueso de la sesión. Allí es donde cabe la problematización, la profundización, el ejercicio conjunto, el debate, donde ese maestro permite que los saberes sean aprendidos por parte de los estudiantes a partir de múltiples alternativas metodológicas. Pero básicamente allí se llega y se profundiza en la pregunta problematizadora. En este se produce, se crea, se cierra, se recoge eso que se ha producido en la sesión de clase. Es la posibilidad de generar ejercicios que vinculen y que aproximen al estudiante a relacionar la pregunta problematizadora con el mundo de la vida. En esta medida no siempre se evalúa, pero sí se puede recoger desde allí esa acción que ha hecho el maestro y el estudiante como ejercicio metacognitivo que permite la reflexión sobre lo hecho y la manera como se ha construido. Hay un componente que no porque lo citemos en este momento sea el final, quizás puede ser un punto de partida para establecer una secuencia y tiene que ver con la evaluación. Dentro de una secuencia tiene que estar definido y referenciado este proceso. La evaluación entonces tendrá que recurrir a una concepción. ¿Cómo se concibe para el caso de la secuencia la evaluación? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué funcionalidad? ¿En qué momento se desarrolla? ¿Cómo participan los sujetos? ¿A partir de qué instrumento se va a evaluar? Y para esto entonces es importante que incluso desde los inicios los estudiantes tengan claros cómo van a ser evaluados, para qué van a ser evaluados y a través de qué criterios fundamentalmente van a ser evaluados. En el caso de la secuencia particularmente se utiliza que se genere un producto y que ese producto sea tangible y visible y permita mostrar la interacción, el reconocimiento de los sujetos, de los saberes y de los procesos establecidos y desde allí poder socializar y poner a circular dentro de una comunidad académica aquello que se ha producido en relación a la pregunta y a la solución de la misma o si se quiere a la aproximación a esa solución. La evaluación será un componente fundamental y determinante que va a permitir no solamente establecer el grado de alcance del objetivo o el nivel de apropiación de los sujetos frente al objeto, sino también permitir evidenciar cómo se aplica en la vida cotidiana y se trasciende el contenido para que realmente se cumpla con el propósito de una secuencia didáctica, que es la construcción conjunta de todos los participantes en función del conocimiento, su aplicación y de cómo se transforman y se forman en un proceso alternativo. Por último, cabe anotar la importancia de que el maestro genere reflexión pedagógica alrededor del desarrollo de las sesiones
y de cómo impacta lo que se ha trazado en términos de metodología y de camino a los estudiantes, porque esto los ha vinculado con distintos escenarios, no solamente el aula, para desarrollar los procesos de aprendizaje. En esta vía conviene sistematizar, documentar, generar archivos fotográficos de respaldo, guardar evidencias y generar una serie de anexos que nos permitan luego volver sobre el proceso de una manera recreada para poder evaluar, valorar, transformar y proponer nuevos caminos en las siguientes secuencias didácticas.